¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de un tema bastante guapo, la verdad. Y vamos a hablar de la fragilidad. Vamos a hablar de todas aquellas cosas que hacen que no nos confiemos demasiado en nuestro presente, que no esperemos mucho del futuro y que nos sintamos perdidos, desahuciados de la realidad y abandonados en una suerte de vorágine de la cual no conseguimos escapar. Es como ese huracán, ese tornado lleno de preocupaciones, de desestabilidad de Dorothy, que la lleva al maravilloso mundo de Oz, pero a nosotros no nos lleva a ninguna parte. Seguimos dando vueltas sin parar, ¿no? De eso vamos a hablar hoy. Como siempre os dejo por aquí mis redes sociales, tenéis en la cajita de la descripción toda la información. Recordad darle al like, suscribiros, todas estas cuestiones tan bonitas que hacen que el canal pueda funcionar y que el algoritmo o la inteligencia artificial que controla YouTube pues me recomiende mucho más. Sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con el show de la literatura. ¡Vamos! ¡Pah! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato, no lo sé porque fue un regalico que agradezco, un regalico de un gran amigo. Se trata de Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, de Remedios Zafra, una autora española, escritora y científica titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora universitaria de antropología, políticas de la mirada y estudios de género. Sus trabajos se orientan al estudio crítico de la cultura contemporánea, la creación e internet. ¿Vale? Claro, he leído primero este y habla de un segundo, de un anterior libro que escribió ella, que es este, El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, que fue premio Anagrama de ensayo. ¿Vale? Recomendación, pues leer primero este y luego leer este. A ver, no es necesario, pero sí que da, vuelve un poco al trabajo de El entusiasmo, hace ciertas referencias que si has leído pues el anterior, que yo no he leído, por cierto, no he leído este, que si has leído este, pues quizá puedas enterarte mejor. Yo, como la portada era rojita y me encanta esta portada, mirad qué bonita es, que no se llama portada, pero me la suda. Mirad, es preciosa, y el color rojo pues me atrae, pues decidí leer primero este, craso error. Tenía que haber leído primero El entusiasmo, pero son libros no diferentes porque creo que este libro es muy personal, ¿vale? Frágiles es un ensayo que yo llamaría epistolar, parece extraño, que se divide por partes temáticas, y en cada parte temática hay cartas, es decir, la autora está respondiendo, no vemos a quién y no vemos a qué, a cartas que supuestamente le han enviado, ¿no? Cartas, emails, whatsapps, todo esto, ¿vale? Pero está escrito de esta forma epistolar, ¿no? Y simplemente pues va por partes. Por ejemplo, aquí tenemos una primera parte, ¿vale? Y cada pues capítulo de esa parte, por ejemplo este del malestar, pues empieza con querida amiga, querido amigo, sobre todo querida amiga, ¿no? Y crea ella un diálogo con no se sabe quién, no sabemos si es una persona real o es ella misma hablándose a sí misma, como un diario epistolar, que también solían ser bastante usuales en la antigüedad, hace unos cuantos siglos. ¿De qué nos habla Frágiles? Pues bueno, vamos a ver qué partes tiene y nos daremos cuenta de algunos de sus temas, ¿no?
Las primeras cartas es sobre la lentitud de una respuesta. Después tenemos cartas sobre las vidas cuando son trabajo, sobre el hacer creativo. Después tenemos cartas sobre hiperproducción e impostura, la cuestión de ser máquina. Después tendremos cartas desde el cuerpo adjunto, ¿no? La cuestión de ser frágiles y productivos. Y por último, cartas sobre el futuro y la esperanza. Quien sueña, espera más, ¿vale? Quien sueña tiene cierta esperanza en el futuro. Podríamos decir que el libro está dividido en dos partes, o hay dos partes diferenciadas. Una es antes de la pandemia y otra es mientras y post-pandemia. Quizá la segunda parte es la parte más personal de la autora, donde demuestra su propia fragilidad. Eso me ha gustado mucho. No solo nos habla de lo frágiles que podemos llegar a ser y de lo que somos en el mundo hiperproductivo, en el turbocapitalismo, sino que también ella se expone y demuestra sus fragilidades, sus miedos, sobre todo en ya no miedos psicológicos, sino también físicos que ella sufre con la pandemia y después de la pandemia. Todos los miedos de quedarse ciega, de no poder andar bien, de tener ciertas enfermedades que la deshabilitan según el sistema productivo y la concepción social que nosotros tenemos de la habilidad, pues hace que la autora también demuestre su fragilidad en esta segunda parte que os cuento. Frágiles nos expone ante un espejo, nos expone, ¿no? Nos pone ante un espejo que demuestra o que nos muestra un reflejo de lo que realmente nosotros somos, o de lo que nos estamos convirtiendo, o de la cara sin ningún tipo de maquillaje, que sería una fragilidad, pero no es una fragilidad que podamos aguantar como estoicos, ¿no? Estoicamente, que podamos enfrentar, sino que es una fragilidad sutil, una fragilidad que se disfraza de muchas veces de positivismo, una fragilidad que se disfraza de autoayuda, de falsa felicidad, de promesas, de esperanzas, que quizá lo que estemos haciendo, a pesar de convertirnos en seres frágiles, diminutos, en pequeñas hormigas productivas, quizá en el futuro podamos escapar de todo eso y ser reinas. Que eso significaría que ser reina de la hormiga también estaríamos dentro de otro proceso de producción distinto, quizá mucho más doloroso que el que antes teníamos. La autora se fija sobre todo en los trabajos creativos y su volubilidad. Son volubles, su volubilidad. No sé si está bien dicho. Y el que los trabajos creativos no tengan ningún tipo de horario, que te los lleves a casa sí o sí, porque son trabajos que necesitan de la mente y del pensamiento, de los procesos que nosotros tenemos en nuestra cabecita. Y como no nos podemos desligar de ello, ¿no? Porque si además nos apasiona ese trabajo, deja de ser un trabajo de 8 horas para convertirse en un trabajo de 24 horas, queramos o no. Mientras que un trabajo que se hace manualmente, un trabajo de la fábrica, a partir de las 8 horas, pues paras y tú puedes despreocuparte, y al siguiente día volverás al trabajo, pero el resto del tiempo no tienes que estar pensando en el trabajo. Esto es algo que mucha gente creativa tiene envidia de la gente obrera. No lo dicen, no lo dicen con voz alta, pero tienen mucha envidia porque el obrero manual pocas veces se lleva su trabajo a casa y puede dedicarse realmente al trabajo creativo que más le gusta sin ningún tipo de perjuicio, ni de perjurio, sin ningún tipo de limitación, porque hay una separación clara entre lo que es trabajo y lo que no. Mientras que para el trabajador creativo de hoy en día, el intelectual, el académico, esa separación se difumina en demasía o ni siquiera existe. De eso nos habla, eso es una fragilidad muy clara. La otra fragilidad es el abismo de la precariedad que ha traído consigo el hecho de que tú trabajes intelectualmente. No significa que tengas mejores condiciones laborales que alguien que trabaja manualmente o cualquier tipo de obrero, cajera de supermercado, camarero, camarera. De hecho, incluso puede que cobres menos, que tengas las mismas malas condiciones y que encima estés
estés overlock, estés produciendo todo el rato más allá de lo que te están pagando, las horas que te estén pagando, ¿no? Que llegues a tu casa y el artículo ese que no te has leído y que te puede servir para la publicación, te lo leas en tu casa, cuando en tu casa deberías hacer lo que te salga de ahí. Que aquel email que no pudiste contestar en horario de trabajo lo tengas que contestar en casa. Aquella reunión que puede servir para un nuevo proyecto, que es un proyecto laboral, la tengas que hacer en tu tiempo libre. Que lo que antes te gustaba y que te sigue gustando internamente, hoy se convierta realmente en tu infierno, ¿no? Eso también es lo que nos cuenta en las diferentes cartas la autora, ¿no? Esa imposibilidad de huir del trabajo creativo, de intentar hacer parcelas, de separarlo. También muchas veces lo que les ocurre a aquellos que trabajan pensando es que quieren hacer otra cosa, pero el trabajo no les deja, e incluso en las vacaciones lo que hacen es adelantar trabajo para intentar ser más productivos para el año que viene, que es lo que suele pasar con muchas personas que lo que hacen es en el tiempo académico dar clases, investigar, y en el tiempo de vacaciones escribir ese ensayo o ese libro que les dará más puntos para poder tener más ventajas el año que viene en lo que vendría a ser su mundo laboral, ¿no? Dejando de lado todas aquellas cosas que les gustaban. Igual no quiere escribir un ensayo sino una novela, pero el ensayo le dará mucho más frutos en el futuro que la novela, entiéndase académicamente, ¿vale? Esto nos lleva a una reflexión que hace la autora. El trabajo creativo, o mejor dicho, la productividad en un entorno creativo lo que hace es destrozar la creatividad. Porque la creatividad no puede ir rápido. Necesita de sus tiempos, necesita de sus espacios, necesita de sus descansos y necesita también de sus, digamos, iluminaciones, sus locuras muchas veces. Necesita también de vivencias mucho más allá del campo productivo, es decir, necesitas para ser creativo tener algún tipo de vivencias, conocer personas, tener situaciones que te acerquen a la experiencia real de lo que debería de ser una vida, y el trabajo creativo dedicado a la producción no te permite eso, ¿no? Porque es fast, tiene que estar hecho ya. No te permite ni siquiera reflexionar mucho sobre aquello que estás escribiendo, porque tienes que tener ciertos puntos, tienes que hacer ciertos artículos académicos durante el año porque te han contratado y te lo exige el contrato. Si trabajas en un periódico tienes que hacer esto, si eres fotógrafo tienes que hacer muchísimas fotos porque si no no vas a poder comer, etc, 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 etc. Y eso, claro, te convierte en un ser frágil y te hace preguntarte, ¿en serio escribir es esto? ¿En serio investigar es esto? ¿En serio pintar es esto? ¿En serio ser periodista es esto? A esto nos vemos abocados, pensando que íbamos a huir del trabajo manual, el trabajo del cuerpo, que se supone que es una cárcel, ¿no? Se supone que es peligroso, difícil, ignominioso incluso. Se supone que destruye el cuerpo. Hemos huido al trabajo de la mente y es incluso un infierno aún peor, porque es ingobernable y es atemporal, porque no tiene un espacio de tiempo determinado, porque vaya, somos seres pensantes y tenemos la cualidad, la maldición y también la virtud de pensar todo el rato. Como decía anteriormente, en el trabajo manual pues no exige no que no pienses, porque se piensa que son borregos aquellos que trabajan con las manos. Yo lo hago cuando trabajo con las manos, sino más bien tu trabajo acaba, tiene una jornada determinada y después te puedes dedicar a los trabajos creativos de manera limpia, sin ni siquiera buscar un beneficio económico, que al final también es una restricción, sino que hacerlo simplemente por el placer de hacerlo te libera muchísimo más que necesitar comer de ello, ¿no? Porque entonces te obligas.
Mientras que aquel que trabaja 8 horas en un trabajo manual o que no requiere una dedicación intelectual más allá de entender y perfeccionar los procesos productivos, después puede realizar el trabajo creativo que más le guste sin ningún tipo de límite más allá del cansancio que puede tener el de sus propias ideas o el de su propia creatividad. Tan sencillo como eso. Ahí está la dicotomía. Yo os la dejo y ya me dejaréis en comentarios cuáles son vuestras opiniones. En la segunda parte del libro, esto es como una primera parte, ocurre la pandemia y la autora no se aleja del hecho histórico, sino que se acerca a ese hecho desde su punto de vista y demuestra sus fragilidades, cómo se siente, cómo también intenta comprender que para unos el estar encerrados en casa es un alivio, mientras que para otros es una condena. Cómo cambia y cómo transforma el trabajo creativo la pandemia y también la post-pandemia o la reciente salida de la misma, ¿no? Es mucho más personal esa segunda parte, pero que también sigue ahondando en los mismos temas de fragilidades que nos trae el sistema productivo, sobre todo en el hacer creativo, pero también esas fragilidades las aplica a ella misma, ¿no? a la propia autora. Por último, en la última parte se trata pues de, como no, dar algún tipo de esperanza. Me gustan los libros que intentan vislumbrar algún tipo de futuro a pesar de la tristeza que puede llevarnos, ¿no? a la que puede llevarnos el leer los apartados anteriores, pero sí que el apartado de Nuevas Esperanzas o de Quien sueña hace camino, pues sí que nos emplaza a intentar, aunque sea, vislumbrar nuevos caminos que nos puedan alejar del infierno que estamos viendo ahora, que nos puedan, si no destruir las fragilidades que tenemos, sí que esas fragilidades sean de otra manera mucho más humana y menos maquinal, ¿no? Menos que dejemos de ser máquinas y nos convirtamos en humanos con sus fragilidades, que serían mucho más entendibles para nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas. Es un libro cuyo estilo es poético, lírico, está muy bien escrito, ahora lo veréis con la lectura del fragmento, y que la verdad es que está muy bien. No conocía Remedios Zafra, es la primera vez que leo a esta autora, y pues cuando pueda leer lo que vendría a ser el libro anterior a este, bueno, pero yo lo leeré posteriormente, que es el del entusiasmo, y he visto que tiene muchos más libros por ahí, también tiene novelas que habla de la novela, creo, aquí. No sé, me ha gustado. Es más personal, es un ensayo más íntimo, más autobiográfico en muchos aspectos, más autorreferencial, expone los pensamientos de la autora de manera convincente y delicada. Está muy bien. Recomiendo Frágiles, Cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, de Remedios Zafra. Además es precioso esta edición de Anagrama. Alta recomendación. Ahora os voy a leer un pequeñito fragmento del prefacio para que ustedes vean cómo escribe la autora, y si os convence su estilo y su manera de entender el mundo, pues os recomiendo que la leáis. Prefacio 1. Sobre la fragilidad y la nueva cultura. La primera vez que de niñas mi hermana y yo fuimos a la ciudad, ella se quedó mirando a un mendigo derrotado en la calle y yo me quedé mirando cómo miraba a mi hermana. Atónitas porque ese hombre tirado entre una iglesia y un jardín de flores pasara desapercibido ante quienes por ahí transitaban, se nos nublaron los ojos, a ella mirándolo directamente y a mí mirándolo en ella. Mi padre nos agarró de las manos y sin hablar nos dijo: «Dejad de mirar». Nosotras no podíamos y le interpelábamos a él y a todos los transeúntes reclamándoles: «¿No lo veis?». En la confluencia de los recuerdos que vuelven y las lecturas donde ponemos el foco, hay encajes que acontecen mágicamente como si entre ellos llevaran tiempo buscándose.
Así, escribiendo estas páginas y pensando en esta escena, llegó a mi correo un texto iluminado de Deleuze sobre la película Europa 51 de Rossellini, donde el filósofo narra la escena en que la protagonista, mirando una fábrica y a quienes trabajan en ella, es atravesada por una suerte de revelación que la hacía pasar de una percepción sensorio-motriz a otra óptico-sonora. El tránsito es descrito como un sonido demasiado violento, como un rayo visual demasiado fuerte. Algo que estaba ahí sin que antes ella lo hubiera visto y de pronto a su juicio se convertía en lo intolerable, lo insoportable. Inevitablemente estas palabras llevan para mí la imagen de los ojos de mi hermana frente a aquel hombre y ese nudo entre párpados y alma que te abofetea y te cambia cuando de pronto lo normalizado se nos hace luminosamente perceptible e incómodo. Lo que quiero compartir con usted en este ensayo tiene que ver con la epifanía de algo similar a esta revelación o extrañamiento que de pronto nos ayuda a ver. Me refiero al ver que viene con daño. Un ejercicio inverso a la normalización por la que el mundo se nos vuelve a un fondo acostumbrado que nada pellizca y mínimamente perturba. Este trance es difícil, pues en los últimos tiempos las pantallas nos han endurecido los ojos y saturados de imágenes, pocas cosas nos sorprenden, y hasta un niño conectado a sus máquinas miraría hoy casi sin parpadear la muerte evitable, la desigualdad de las vidas o el sufrimiento de los otros. Sin embargo, hay momentos, a veces de dimensiones planetarias, donde todo se frena y el párpado antes endurecido se ablanda y se enrolla como una persiana y vuelve la percepción óptica. Ha pasado en estos tiempos, cuando ansiosos y cansados nos hemos asomado a las ventanas materiales y olorosas de nuestro patio de vecinos sintiéndonos más vulnerables. Desde ahí hemos visto morir o enfermar inesperadamente a los que viven al lado, recuperando la mirada que incomoda en la conciencia de nuestra fragilidad como humanos. Porque qué fácil es morir, qué insignificante ese aliento que se ralentiza y sucumbe paralizando la exclusiva combinación de vida obstinada en el ser hasta que los cuerpos claudican. Y aunque es fino ese aliento, en él puede diferenciarse el ritmo mantenido del aire domesticado por los pulmones y dibujado en una gráfica de montañas que quien sucumbe no podrá visitar, frente al valle muerto de una línea derrotada que solo sabe emitir un sonido, un pitido al que sigue el silencio estático que convierte al cuerpo en cosa. En la fragilidad que esta conciencia despierta, cabe la tentación de protegerse en el agujero de la habitación conectada, arropados de estímulos y pantallas, evitar tocar o que te toquen, caer o que algo te caiga, infectar o que te infecten, pero es la socialidad lo que hace humana la vida. Una socialidad con cuerpos adjuntos y frágiles, que enferman o padecen y necesitan la mano y la espalda del otro. Es en la necesidad solidaria de los otros donde la fragilidad se hace costura comunitaria, en la vulnerabilidad reconocida que el sujeto se obliga a frenar y a sostenerse en los que están cerca. Pero también en la contingencia y alta probabilidad de morir cada día, sucede que la vida puede llenarse de un inmenso valor mientras dura. Sobre todo se nos hace intensa cuando determinados sorbos y prácticas son vividos con conciencia y en ocasiones con pasión, haciéndonos desear. ¿No podría yo dar mayor sentido a lo que hago en este tiempo de vida breve? Es decir, ¿no podría evitar el desdibujamiento de la vida cuando nos mantenemos enceguecidos en la corriente del hacer y acumular como engranaje y rutina, en dejarnos llevar como un dejarse morir, bien porque la dificultad cansa, duele o resigna, o quizá porque la vida con sentido se ve torpedeada cada rato? Cuando comencé a escribir este libro, la fragilidad que me punzaba oscilaba del lado de la vulnerabilidad psíquica, de la ansiedad y las presiones de la rutina hipnótica del trabajo y las pantallas. Una nueva cultura venía naciendo calladamente. El zarandeo planetario vivido con la pandemia ha precipitado otros giros, recordándonos que las vidas y los trabajos penden de un hilo, que tenemos cuerpos sujetados a los otros por las yemas de los dedos, fragilísimas combinaciones de microorganismos y órganos de piel y carne que temporalmente han sido despojados del roce mutuo de apretarse entre los brazos y de lamerse el rostro. Más solitarios y conectados que nunca, la presión antigua sigue estando, pero la conciencia de la materialidad y la socialidad del sujeto crece, y como efecto ante el tozudo martilleo de su flaqueza, la pregunta por el sentido de lo que hacemos vuelve como manotazo entre nuestras formas de vida, entre el exceso de producción e impostura cuando la ansiedad se naturaliza como lente opaca ante la conciencia de un ver que duele. Una ansiedad que se tolera como daño colateral del privilegio de quien al menos vive y trabaja y mejor se calla ante la pobreza y mayor vulnerabilidad de los otros.
Vaya prefacio más guapo, vaya inicio más espectacular. La conclusión del libro es que en esa fragilidad humana que debe traernos esperanza, debemos de vivirla comunitariamente. Así que unámonos en nuestras fragilidades, cuidémonos los unos a los otros, que quizá así lleguemos a un mundo mejor, donde se permitan o nos permitamos de nuevo ser humanos. Espero que os haya gustado la reseña y como siempre os mando millones de besitos y abracitos frágiles y espero que nos veamos en nuevos vídeos. Chao, chao.